¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os vengo a hablar de las líneas, ¿vale? Súper importante en un tratamiento, ¿vale? Si os lo vais a realizar, es súper importante que llevéis una idea clara de la línea que queréis, ¿vale? Porque veo que hay mucha gente, estoy viendo muchos casos, que os voy a mostrar ahora, que la persona va y se fía del técnico 100%, bueno, no que se fía, es normal que se fíe, ¿no? Pero se deja llevar por el técnico y si el técnico está acostumbrado a hacerle una línea súper baja y recta, por lo que sea, porque sus gustos sean así o porque él haya vivido, yo que sé, pueden venir de Latinoamérica, también hay muchos que lo suelen hacer así, no todos, en este caso es uno. Y el chico este, por ejemplo, se fía totalmente, se deja llevar por el técnico y claro, le dibuja la línea y él dice que sí, pero a mi gusto y a mi parecer es baja y recta, ¿vale? Que quizás en ese caso a él le ha gustado así, pues si es así, perfecto, pero tener mucho cuidado y no os dejéis llevar siempre por el técnico. Yo cuando fui a hacerme la micro ya tenía clara la línea que quería, yo ya me la había dibujado en casa, ya había utilizado un lápiz de estos corrector un eyeliner de estos que usan las mujeres en las pestañas, para hacerse esto, la raya del ojo. Yo ya me dibujé la línea como quería y yo ya iba con una idea de lo que yo quería. Me había visto, es que ya me había visto el resultado. Y sobre todo para que sea natural, siempre, acordaros, siempre en línea alta, lo más alta que puedas, de que crezca tu pelo, donde si tienes algún pelo y tienes alguna referencia, si no, subir las arrugas de la ceja y donde no hay arruga ya ahí puedes empezar. Pero recomiendo hacerla alta y sobre todo que tenga un poco de entrada, no recta como en el caso este que vamos a ver, ¿vale? Y bueno, mira, voy a poner al chico, siempre voy a tapar los ojos, esto es público y yo lo podría poner su cara porque él ha dado su permiso para salir esto está en Instagram, lo podéis ver, pero yo se lo voy a tapar, ¿vale? Voy a tapar su cara porque luego voy a sacar una foto suya también de su Instagram, aunque lo tiene abierto, y en realidad es público, pero lo voy a tapar. Mirad, la línea, es que aquí hay dos problemas, no solo la línea, que es muy recta y baja, sino que también es un color muy oscuro para su tipo de piel. Y, a ver, mira, aquí sale con la línea, bueno, ahora veremos cuando ¿no ves? Este es el resultado. Es súper oscuro, unos puntos además me parecen como muy gordos esos puntos. Y súper negros, súper oscuros. Aquí yo no sé por qué tiene el pelo tan largo, lo habrá ido dejando. Y ahora vemos, le voy a dar voz a este. Va subiendo, sí. Y luego Bien poquito sube. la zona de la entrada va bajando. Baja pero no en forma recta, sino en forma un poco diagonal. Ya, no en forma recta. Diagonal, da igual como baje. Si se la marcas mucho, Si la bajamos en todo recto, como te digo, se va a ver un poco artificial. da igual. Si se la bajas A la así derecha, y se la marcas. subiendo, diagonal un poco y cerramos lo que es la parte de entrada. Aquí el chico está tranquilamente. Para que ya no tengas entrada, Se está dejando llevar. lo vamos a difuminar con tu patilla. Que Parece bien ahí, baja un poco la cabeza. voy a pausar. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que hay mucha gente que dice, bueno, pues tú sabes, pues tú házmelo como tú creas y ya está, confío en ti. Pero pienso que luego puedes no tener un buen resultado si te pasa así tan dejándote, ¿no? Yo os recomiendo que os hagáis la línea, que llevéis si podéis hacerlo, como digo, con un lápiz de ojos o con un lápiz de ojos negro que tengáis de quien sea, de tu hermana, de tu madre, de tu mujer, te lo pintas, te lo haces tú, te haces la línea, te la dibujas, te puedes incluso poner así en los dedos y ir poniéndote como si fuese ¿cómo se llama? Una recreación, ¿sabes? Y De manera, hay una guía, porque yo voy a difuminar. esto es una foto suya de su Instagram, ¿vale? Y yo voy a borrar todo su nombre y todo, pero para que veáis cómo le queda, súper recta y súper artificial, ¿vale?
Quizá a este chico le guste así, no lo sé, no le conozco, no sé su caso. Y ahora voy a poner otros casos que yo tengo aquí guardados. Mira, por ejemplo aquí tenemos otro sitio, este es otro sitio, en Madrid me parece, pero bueno, yo voy a borrar siempre el nombre y todo. Y atención al pico que lleva, tío. Es que no le ha dejado entrada, es que le ha hecho un pico recto. Mira, yo por ejemplo estoy haciendo un chico ahora que le gusta que se le quiere un pico, pero no así, no le puedes hacer un pico viniendo tan recto desde la frente, porque queda súper mal, súper artificial. Eso es si le haces una entrada a pico aquí, ovalada, y aquí le dejas el pico, ¿vale? Pero no tan marcado como esto. Que aquí tenemos otro caso del mismo sitio, y otra vez, mirad el pico que hay aquí, es que eso es súper artificial, aparte porque viene de una raya recta y sin difuminar directamente, ha hecho una línea ahí como cuando dicen la línea de las hormigas, ha hecho una línea recta pura. Así que yo os recomiendo que quizá en estos casos estos chicos pues siempre han llevado el corte así, pero es súper artificial, ¿vale? Yo no recomiendo que os hagáis esas líneas y siempre que vayáis con una idea hecha, que no hagáis esas líneas en pico y sobre todo rectas, a no ser que pues nada, hay mucha gente, por ejemplo muchos latinos o afros también, afroamericanos que se lo afeitan. Hasta aquí yo tengo un amigo que siempre lo lleva así, pero es un chico de Senegal que siempre lo ha llevado así y es su corte de toda la vida, y no le quedaría mal. Pero bueno, que salvo en esos casos, para que algo se vea natural, ya sabéis, hacer algo con un poquito más arriba, que luego estáis siempre a tiempo de bajarlo. En cambio, si ya te la haces muy cerrada y muy abajo, ya no hay marcha atrás. A ver que te hagas el láser. Así que nada, dejamos aquí este vídeo y nos vemos en el próximo.